Nunca pensé que la escena del beso fuera a ser un problema. Al menos no para mí. Soy actor profesional. Estoy acostumbrado a fingir emociones, a besar sin sentir, a tocar sin pensar demasiado. Pero claro, eso era antes de tener que ensayar esa escena con Alejandro. Lo conocí durante los ensayos de una obra universitaria. Nada grande. Teatro independiente, público reducido, la típica producción que haces porque amas actuar, no porque vaya a pagar el alquiler. Desde el primer día Alejandro destacó, no solo por su talento, que lo tenía de sobra, sino por su forma de estar. Tranquilo, seguro, Un poco sarcástico. De esos que hacen que quieras escucharlo cuando habla, aunque esté diciendo cualquier tontería. Y además, guapo de una forma que molesta un poco. Sin esfuerzo, sin buscarlo. Simplemente lo era, no voy a mentir, me gustaba. Desde el primer ensayo. Pero no hice nada con eso. Porque nunca hago. Porque no era el momento. Porque trabajar juntos lo hacía complicado. La obra era una comedia romántica. Típica historia de opuestos que se atraen. Y claro, había una escena de beso. Una sola. Justo al final. Después de que nuestros personajes discutieran, se reconciliaran y se dieran cuenta de que estaban enamorados desde el principio, y aunque sabíamos desde el principio que esa escena estaba en el guión, nunca la habíamos ensayado de verdad. El director decía que esperáramos, que no la quemáramos antes de tiempo, hasta que faltó una semana para el estreno, y ya no podíamos seguir posponiéndolo. Estábamos en el escenario vacío, solo él y yo, el resto del elenco ya se había ido. El director también. Solo nosotros dos, bajo la luz tenue de los focos, con el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes vacías. ¿Y si la ensayamos ahora?, dijo Alejandro, mientras cerraba el guión de golpe. ¿Aquí? ¿Los dos solos? Sí, dijo, encogiéndose de hombros. Es solo un beso. Mejor que salga natural, ¿no? Lo miré por un segundo. No sabía si hablaba en serio. Pero parecía tranquilo. Como si de verdad no fuera gran cosa. Vale, dije, tragando saliva. Pero sin dramatismos. Obvio, respondió. Es solo práctica. Solo práctica. Nos colocamos en posición. Yo dije mi línea. Él respondió con la suya. Todo según el guión. Hasta que llegó el momento. La pausa. El silencio. Ese segundo en que los personajes se miran, se acercan, y el beso sucede. Y pasó. Nuestros rostros a centímetros. Su respiración chocando con la mía. Y de pronto, sus labios en los míos. Suave. Preciso. Profesional. Al principio. Pero entonces, algo cambió. Fue sutil. Apenas un cambio de ritmo. Una forma distinta de mover la boca. Sus labios presionaron un poco más fuerte. Su mano tocó mi cintura. No era parte del guión. No estaba escrito en ninguna parte. Pero no lo detuve. Mi cuerpo respondió solo. Inclinándome hacia él. Profundizando el beso. Fue un segundo. Tal vez dos. Cuando nos separamos, estábamos ambos sin aliento. Silencio. Eso fue. Empecé a decir. Pero no sabía cómo terminar. Real. Dijo él, sin apartar los ojos de mí. Asentí. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo nos quedamos ahí, parados, en medio del escenario, sin saber si habíamos cruzado una línea, o si simplemente habíamos descubierto algo que estaba esperando a salir. Después de aquel beso, no dijimos mucho. Solo recogimos nuestras cosas en silencio, cada uno haciendo como que nada había pasado. Pero lo había hecho. Lo sabíamos. Camino a casa, no podía dejar de repasar el momento. La forma en que me había mirado justo antes. La presión de su mano en mi cintura. El leve temblor de su respiración cuando nos separamos. Eso no fue solo técnica. No fue interpretación. Y aunque me lo repetí varias veces para tranquilizarme, no sirvió de nada. Al día siguiente, actuamos como siempre. Llegamos temprano, bromeamos con los demás,
Ensayamos escenas como si el teatro fuera nuestra zona segura, pero cada vez que lo miraba, cada vez que él me miraba, ahí estaba, ese recuerdo. La escena del beso no se volvió a mencionar, hasta el tercer día. Yo estaba ajustando el vestuario en los camerinos cuando él apareció, apoyándose en la puerta como si nada. ¿Tienes un minuto? Asentí, sin saber qué esperar. ¿Podemos hablar de lo del otro día? Mi estómago se tensó. Claro. Entró al camerino, cerrando la puerta detrás de él. El espacio se sintió más pequeño de inmediato. No sé qué fue eso, dijo cruzando los brazos, pero no me pareció un error. Lo miré fijamente. A mí tampoco. Silencio. ¿Entonces? Pregunté, no del todo seguro de lo que esperaba oír. Entonces, creo que deberíamos repetirlo. Eso me descolocó. ¿Ahora? No necesariamente, respondió, pero se acercó un paso. Solo, no quiero que la primera vez que lo hagamos frente al público sea incómoda. Quiero que salga bien. Que se sienta natural. Me costaba seguir el hilo. Sabía que parte de él seguía hablando como actor. Como profesional. Pero había algo más detrás. Lo sentía. ¿Quieres practicar el beso otra vez? Sí. No supe qué decir. Así que no dije nada. Me acerqué. Él también. Y de pronto, estábamos otra vez ahí. Frente a frente. Sin guión. Sin luces. Solo nosotros. Como si el escenario fuera cualquier habitación, como si no importara si alguien nos oía o no. Lo besé yo esta vez. Más seguro. Más claro. Y él respondió como si lo hubiera estado esperando. No fue una explosión. Fue suave, lento, con la atención puesta en cada detalle. En cómo su labio inferior temblaba un poco. En cómo su mano fue directa a mi cuello esta vez. En cómo se quedó más cerca cuando nos separamos. Esto ya no es solo por la obra, ¿verdad? Pregunté, sin abrir del todo los ojos. No, susurró. Creo que nunca lo fue. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo el mismo aire, como si estuviéramos parados sobre una línea que ninguno se atrevía a cruzar del todo, todavía. Pero, algo había cambiado. Y no había vuelta atrás. Después de aquel segundo beso, el ambiente entre nosotros cambió. No se volvió incómodo. No exactamente. Pero había una tensión nueva, una energía distinta que se colaba en cada mirada, en cada pausa entre frase y frase durante los ensayos. Era como si ahora habláramos dos idiomas a la vez, uno para el público, y otro silencioso, solo entre él y yo. El resto del elenco no parecía notar nada. O si lo notaban, se lo guardaban. Alejandro y yo éramos buenos fingiendo naturalidad. Demasiado buenos quizá. Una tarde, después del ensayo general, él me alcanzó mientras yo me cambiaba en el camerino, cerró la puerta sin decir nada, apoyado otra vez en el marco, como si fuera su lugar habitual. He estado pensando, dijo, sin rodeos. ¿Qué pasa después del estreno? ¿Después de la obra? Asintió. ¿Seguimos besándonos solo cuando lo dice el guión? Oh, no terminó la frase, pero no hacía falta. No lo sé, le dije. Depende de si tú quieres que esto sea algo más que una escena. Me sostuvo la mirada, sin escaparse, sin nervios. Quiero, dijo al fin, bajando la voz. Pero no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Me acerqué a él. No hace falta que sepas todo, solo que seas honesto. Sonrió, cansado. Eso puedo hacerlo. Y me besó. Ese beso fue distinto, más largo, más íntimo. Como si, esta vez, no estuviéramos ensayando nada. Como si solo estuviéramos siendo nosotros. Esa noche me escribió un mensaje, corto y directo. ¿Te apetece quedar mañana? Sin guión. Respondí sin pensarlo. Sí. A las 5. Donde siempre. Nos encontramos en un parque cerca del teatro, donde solíamos repasar líneas, o tomar algo después de los ensayos. Pero esta vez, no llevábamos guiones, ni mochilas llenas de vestuario, ni la presión de un estreno encima. Solo éramos Alejandro y yo. Llevaba una sudadera gris y una gorra negra, probablemente para pasar desapercibido, aunque no había nadie mirando. Yo llegué antes y me senté en una banca. Él se acercó sin decir nada y se sentó a mi lado, dejando algo de espacio entre nosotros. No mucho. ¿Entonces esto es una cita?
Pregunté, intentando sonar ligero, aunque el corazón me latía fuerte. Creo que sí, respondió, aunque no sé si soy muy bueno en esto. ¿En salir con tíos? ¿En salir con alguien que me importa? Dijo sin mirarme. Eso me desarmó. Tampoco soy un experto, dije, pero podemos aprender juntos. Pasamos la tarde hablando de todo menos de la obra. De nuestras familias, de lo que haríamos si no fuéramos actores, de películas que odiamos aunque todo el mundo ama. Fue fácil, cómodo. Como si esta nueva versión de nosotros hubiera estado esperando a salir desde el primer ensayo. En un momento, el cielo empezó a ponerse naranja. La luz le daba en la cara de una forma tan bonita que tuve que decirlo. ¿Te ves bien así? Él me miró. ¿Así como? Tranquilo. Real. Me sostuvo la mirada, y esta vez fue él quien acortó la distancia. Nos besamos ahí, en medio del parque, con el murmullo de la ciudad de fondo y sin ningún texto que nos dijera qué hacer. No fue actuación. Fue algo nuestro. Algo que, por primera vez, no teníamos que justificar. Cuando se separó, se quedó cerca. ¿Esto va a complicar la obra?, preguntó, medio en serio. Sí, respondí. Pero va a hacerla mejor. Él sonrió. Entonces que se complique todo lo que quiera. Llegó el día del estreno. Teatro lleno. Público murmurando. Luces cálidas. Esa mezcla de nervios y adrenalina que solo se siente en el minuto antes de que se abra el telón. Nos habíamos saludado con un simple suerte entre bastidores. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron antes de entrar a escena, supe que los dos estábamos pensando en lo mismo. En ese beso final. En cómo, después de todo lo que había pasado entre nosotros, ahora significaba algo más. Durante la función, todo salió perfecto. Las líneas fluían, el ritmo era natural, las risas del público llegaban donde debían. Pero a medida que nos acercábamos al último acto, sentía cómo la tensión crecía en mi pecho. Sabía que venía. Y esta vez, no era solo una escena. Llega el momento. El personaje de Alejandro dice su última línea, se hace el silencio. Y entonces, esa mirada, en cada ensayo lo había hecho igual. Serio, directo, un poco vulnerable. Pero esta vez, no era solo el personaje, era él, Alejandro, el que me había besado en un parque 2 días antes. El que me había dicho que no tenía idea de qué estaba haciendo, pero que quería intentarlo igual. Nos acercamos. Paso a paso. Mi personaje debía tomar la iniciativa. Pero esta vez, él lo hizo primero. Su mano rozó la mía con un gesto tan natural que pareció improvisado, y tal vez lo fue. Y cuando sus labios se encontraron con los míos, el teatro desapareció. No escuché los aplausos. No vi los focos. Solo sentí el calor de su boca, el temblor leve de su respiración. El beso fue largo. Demasiado largo para una escena final. Pero nadie se quejó. Porque se sintió real. Cuando se apagaron las luces y salimos del escenario, mis piernas temblaban. No por el beso, sino por lo que venía después. El camerino olía a maquillaje, sudor y emoción contenida. Todos hablaban al mismo tiempo, abrazándose, felicitándose, mientras el director repartía cumplidos como caramelos. Pero yo apenas podía concentrarme. Tenía la mente aún en ese escenario, en ese beso que no fue solo un cierre dramático. Fue algo más, algo que no supimos disimular, algo que probablemente todos notaron, aunque nadie dijera nada. Alejandro estaba rodeado de compañeros, sonriendo, recibiendo palmadas en la espalda. Pero en cuanto sus ojos encontraron los míos, su expresión cambió. Solo por un segundo. Una pequeña pausa. Como si se hubiera quitado una máscara por un instante, y dejara ver lo que sentía de verdad. Esperé a que el bullicio bajara. Me quedé sentado en una esquina del camerino, quitándome el vestuario poco a poco, escuchando los comentarios a mi alrededor sin realmente oírlos. Quería estar tranquilo, pero no podía. Minutos después, él se acercó. Llevaba su ropa normal ya, vaqueros, una camiseta negra ajustada que le marcaba los brazos, el pelo un poco revuelto. Se sentó a mi lado como si fuera cualquier otro día, pero no lo era. ¿Podemos hablar?, me dijo, bajito. Asentí. Salimos del teatro sin decir una palabra. Afuera ya era de noche, y había una brisa fresca que nos obligó a caminar cerca. Caminamos por unas calles tranquilas, sin rumbo, sin necesidad de llenar el silencio con tonterías.
hasta que él se detuvo. Tú también lo sentiste. Me volví hacia él. Sus ojos estaban serios, un poco inseguros, como si de verdad no supiera la respuesta. Claro que sí. Se pasó una mano por la nuca, nervioso. Pensé que iba a ser solo un beso más. Pero no podía desconectar. No era un personaje. Era yo. ¿Y tú? Lo sé, le dije. Yo tampoco estaba actuando. Se hizo un silencio largo, uno de esos en los que uno no sabe si todo va a empezar o si todo se va a romper. Me gustas, soltó, casi con rabia, como si le costara admitirlo, como si le doliera más retenerlo que decirlo en voz alta. Y de pronto todo en mí se calmó. ¿Tú también me gustas? Se rió, pero sin humor. Esto es una locura. Nunca me había fijado en un tío. Jamás. Pero contigo es diferente. No es una fantasía. No es una confusión. Es real. Lo miré con cuidado. No quería presionarlo. No quería que sintiera que debía darme explicaciones. No tienes que entenderlo todo ahora, le dije. No tienes que etiquetarlo. No, no quiero hacerlo, respondió enseguida. Solo quiero saber si tú también estás dispuesto a ver qué es esto. Me acerqué un paso. Estoy aquí. Eso no fue una escena para mí. Y no quiero que termine en el telón. Él se quedó mirándome. Luego dio un paso más. Y otro. Y me besó. Sin guión. Sin ensayo. Sin luces ni público. Solo nosotros dos, parados en medio de una calle semivacía, besándonos como si hubiéramos estado esperando toda una vida para hacerlo. Esa noche no volvimos a nuestras casas. Después del beso en la calle, Alejandro me tomó de la mano sin decir nada y caminamos hasta su apartamento. Subimos en silencio. Sus dedos entrelazados con los míos decían más que cualquier palabra. No era un gesto casual. No lo habría hecho si dudara. No en público. No con nadie mirándonos desde las terrazas o cruzándose por la acera. Y menos él. No puso música. No encendió muchas luces. Solo una lámpara tenue en la esquina del salón. Todo se volvió íntimo al instante. Me ofreció agua, pero ninguno de los dos tenía sed. Ni hambre, solo esa necesidad rara de estar cerca, de seguir tocándonos. Nos sentamos en el sofá, pero no duramos ni 2 minutos ahí. Él me miró. Largo. Intenso. Como si me estuviera viendo por primera vez. Como si estuviera intentando memorizar cada detalle de mi cara antes de decidir si se lanzaba o no. ¿Estás seguro? Pregunté. No, respondió. Pero quiero hacerlo igual. Me besó entonces y esta vez no hubo pausa. Fue distinto a todos los anteriores. No suave, no torpe. Fue decidido. Cargado de todo lo que no habíamos dicho hasta ahora. De todas las veces que fingimos que era solo trabajo. Que no sentíamos nada. Que no pasaba nada. Y pasó todo. Sus manos bajaron a mi cintura, firmes. Yo correspondí, agarrando la parte baja de su camiseta, subiéndola con cuidado. Él no se detuvo. Me dejó hacerlo. Su piel estaba caliente. Su respiración, rápida. Lo sentí temblar, apenas, cuando mis dedos rozaron su abdomen. Me miró, los ojos un poco nublados. Nunca hice esto antes, dijo. No hace falta que lo sepas hacer, solo que lo sientas. Y lo sentía. Lo vi en su forma de mirarme, de tocarme, de quedarse pegado a mí como si el sofá fuera demasiado pequeño para los dos. Lo llevé con calma. Quería que lo recordara sin miedo. Que no se sintiera perdido. Cuando llegamos a su habitación, todo fue más lento. Menos fuego, más respiración. No había prisa. Solo esa necesidad de entendernos sin hablar. De explorar sin miedo. De dejar que el momento nos dijera hasta dónde llegar. Nos besamos durante mucho tiempo. Tocándonos. Mirándonos, descubriendo un lenguaje nuevo, íntimo, sin guión. Cuando finalmente nos quedamos quietos entre las sábanas revueltas y el aire denso de la habitación, Alejandro tenía la cabeza apoyada en mi pecho. Sus dedos jugaban con los míos, ninguno de los dos quería romper el silencio, pero lo hizo. ¿Y ahora qué? Ahora dormimos, le dije, sonriendo, y mañana vemos. Asintió, pero antes de cerrar los ojos susurró. Gracias por quedarte, por no reírte, por no irte. Gracias a ti, respondí, por atreverte. Nos quedamos así, respirando juntos.
Sin ropa, sí, pero más que eso, expuestos, a lo que venía, a lo que aún no sabíamos cómo nombrar, pero por primera vez, no nos dio miedo. Pasaron los días. Después del estreno, la obra siguió en cartelera durante un par de semanas. Cada función era una mezcla rara entre rutina y algo íntimo. El público veía a dos personajes enamorarse en escena, sin saber que lo que pasaba allí no terminaba con los aplausos. No hablábamos de lo que éramos. No lo necesitábamos. No todavía. Alejandro venía a mi casa con cualquier excusa. Voy a repasar líneas. ¿Tenés comida? No aguanto más a mi compañero de piso. Se quedaba hasta tarde, y casi siempre, dormía conmigo. A veces hablábamos poco, otras, demasiado. Me contaba cosas que nunca había dicho a nadie, que de pequeño evitaba el fútbol no porque no le gustara, sino porque odiaba los vestuarios, que siempre sintió que tenía que parecer más seguro de lo que era, que había salido con muchas chicas pero pocas veces se sintió realmente ahí, presente. Conmigo decía todo se sentía distinto, como si por fin pudiera respirar sin disfraz. Yo no le exigí definiciones, ni explicaciones, solo le di espacio. Lugar. Escucha, una noche, después de una función particularmente buena, estábamos en mi cocina preparando pasta. Otra vez, porque ninguno sabía cocinar algo más decente. Y él, sin avisar, me abrazó por la espalda. Tengo miedo, dijo, con la cara apoyada en mi hombro. ¿De qué? De que esto se acabe, de que tú te canses, de que sea solo una etapa para mí y te lastime sin querer. Me giré para mirarlo de frente. ¿Esto te parece una etapa? Negó con la cabeza. No, pero todo en mi vida antes lo fue. Nada se quedaba. Le acaricié la cara, despacio. Yo no estoy buscando que jures nada, solo que seas sincero. Me miró con esa mezcla de ternura y miedo que ya conocía bien. Entonces te soy sincero. Nunca sentí algo así, y me aterra lo mucho que me importa. No dije nada, solo lo besé. El último día de funciones, el teatro estaba lleno. Público de pie, flores, discursos, abrazos. Cuando terminó la obra, nos llamaron al escenario para saludar. Nos dimos la mano. Nos miramos. Y ahí, bajo la luz, frente a todos, él me besó. Corto. Seguro. Sincero. El público aplaudió, algunos gritaron. No sabían si era parte de la función, o si acababan de presenciar algo más. No importaba. Después, ya sin vestuario, sin personajes, sin texto, nos sentamos juntos en los escalones del escenario vacío. El telón ya cerrado. Las luces casi apagadas. ¿Sabes qué es lo raro? Dijo él, con una sonrisa tranquila. ¿Qué? Que el beso que más me marcó no fue el de la obra, ni el del estreno. Fue el primero que no estaba escrito. ¿El del camerino? No. Me miró de costado, con los ojos brillando. El del parque. Donde eras tú. Donde era yo. Donde por fin no había público. Apoyé mi cabeza en su hombro. Ese fue el comienzo real. ¿Y esto?, añadió, entrelazando su mano con la mía, no se termina con la última función. Lo miré. Y supe que tenía razón, el teatro cerró sus puertas. Pero lo nuestro, apenas empezaba. Pasaron semanas desde que terminó la obra. El teatro quedó en silencio. Las butacas vacías, el vestuario guardado, los focos apagados. Pero nosotros, seguíamos ahí. No en escena, en lo cotidiano, en lo simple. Las cosas cambiaron, aunque a la vez no tanto. Seguíamos yendo a los mismos cafés. Seguíamos riéndonos de los errores en los ensayos, de los nervios tontos antes de salir al escenario. Pero ahora, me despertaba con él. Me preparaba un café mientras él aún dormía, una pierna colgando fuera de la sábana, el pelo hecho un desastre, respirando lento. No teníamos un nombre. Ni lo necesitábamos. Un sábado por la tarde, nos tumbamos en el suelo del salón, mirando el techo, sin decir nada durante largos minutos. Solo compartiendo el mismo aire. A veces todavía siento que esto es parte de un guión, dijo de pronto, sin mirarme. ¿En serio? Sí, como si alguien más hubiera escrito esto, como si no pudiera ser tan real. ¿Y si es solo que por fin te tocó un buen papel? Se rió bajo. ¿Y tú qué papel crees que tengo en tu historia? Me giré hacia él, el único que no estaba actuando. Se quedó en silencio. Luego tomó mi mano. Se la llevó al pecho. ¿Tú sientes esto?
Sí, le dije, sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. Pues es lo único que necesito. No era una declaración. Era una certeza. Estoy aquí. Ya no finjo. Y yo también lo sentí. No como actor. No como personaje. Sino como alguien que, después de tanto ensayo, por fin vivía la escena de verdad. Sin luces. Sin texto. Solo nosotros.